Estimados estudiantes, muy buenos días. Damos inicio a la asignatura de contabilidad de costos. El tema, acumulación de costos. Docente, doctora Ana Consuelo Tineo Montesinos. Cuando hablamos sobre acumulación de costos, tenemos que entender que los costos es el valor que tiene el producto y se obtiene dividiendo los costos acumulados entre el volumen de la producción o su equivalencia. De esa manera se determina el costo unitario. El sistema de acumulación de costos por procesos es un sistema que acumula los costos de producción en procesos que se da de manera continua o en serie, es decir, utilizando cuando se fabrican los productos similares en grandes cantidades a través de una serie de pasos de producción en los cuales los costos se acumulan. Las grandes empresas industriales que tenemos aquí en el Perú, como la empresa Leche Gloria S.A., realiza el sistema de acumulación de costos por procesos, porque su producción está en función a una cantidad de producción y también en una serie de pasos, ¿no? Ellos tienen unas líneas de productos en los cuales favorece el sistema de acumulación de costos para efecto de tener liquidez, solvencia y rentabilidad. La empresa Alicor Sociedad Anónima Abierta también realiza el sistema de acumulación de costos por procesos, porque tiene diferentes líneas de productos y puede desarrollar a través de una serie de costos de producción en grandes cantidades. Por eso es muy importante tomar en cuenta el sistema de acumulación de costos por procesos. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que los sistemas de acumulación de costos lo que buscan en un momento determinado es fijar las pautas de gestión y cambiar la manera de tomar decisiones de los responsables del área financiera y de la alta gerencia. Cuando hablamos nosotros del sistema de evaluación de costos, es de vital importancia tener en cuenta fijar las metas de gestión. Toda empresa industrial busca la maximización de utilidades. También le servirá para la toma de decisiones de la alta gerencia. En función a los sistemas de costos, se toman excelentes decisiones. Las organizaciones empresariales deben manejar miles de requisiciones, órdenes de compras, informes de recepción, facturas electrónicas, comprobantes de pagos electrónicos según SUNAT, cheques, salidas de mercancía y todo tipo de documento comercial en cada momento. Así se pone de manifiesto que se requiere implementar dentro de la empresa algunos sistemas contables que sean efectivos en el momento de solicitar información sobre el sistema empresarial en todos sus campos. Toda empresa tiene que estar vinculado a la normativa de la SUNAT. Es una exigencia que todas las empresas industriales manejen documentos internos como requisiciones, órdenes de compra, porque tienen que solicitar con anticipación para la compra de la materia prima. También tiene que haber un informe de recepción, que es almacén quien recepciona la materia prima, y los comprobantes de pagos electrónicos según SUNAT. También los cheques para los pagos a los proveedores, las salidas de las mercaderías, que es muy importante tener en cuenta, y toda la documentación mercantil que requiere la empresa para sustentar
cualquier operación. Asimismo, también tiene que implementar los sistemas contables, los software contable para el proceso de la información contable y la elaboración de los estados financieros que refleja la situación económica y financiera de una empresa industrial. Es muy importante tener conocimiento que la contabilidad de costos también tiene que tener un sistema de contabilidad, especialmente el software contable financiero, que es el Syscon, el Contasys, el Concad, para el proceso de la información contable y la elaboración e interpretación de los estados financieros. Asimismo, la acumulación y clasificación de la información referente a los costos de los productos que produce la empresa son labores muy importantes en la consolidación de la empresa como unidad productiva. Toda empresa industrial tiene que considerar la acumulación y clasificación de la información de los costos de los productos. Por eso es muy importante tener conocimiento sobre el costo unitario, que es un valor que finalmente tiene el producto y se obtiene dividiendo los costos acumulados entre el volumen de producción o su equivalencia. Los ejemplos que se presentan es muy importante para efecto de considerar que la contabilidad de costos no está normado a nivel nacional e internacional. Cada empresa va a implementar la contabilidad de costos de acuerdo al giro de negocio o a la línea de productos. Por eso es importante tener conocimiento sobre la acumulación y clasificación de la información referente a los costos de los productos que produce la empresa. Toda empresa industrial que fabrica alguna línea de producto tiene que acumular y clasificar toda la información sobre los costos de los productos. También consolidar la empresa como una unidad de producción. En general, la acumulación de costos se puede catalogar como la recolección sistemática y organizada de datos de costo mediante un conjunto de procedimientos o sistemas. La clasificación de costos se daría como la agrupación de todos los costos de producción en varias categorías con el fin de satisfacer las necesidades de la administración. Cuando hablamos de la acumulación de costos, también tiene que ver mucho con el tema de sistematizar y organizar los datos del costo, considerando que la clasificación de costos agrupa a todos los costos de producción en varias categorías con el fin de lograr el éxito empresarial. Por eso es muy importante para las empresas industriales consideradas como los PRICO, los principales contribuyentes designados por la SUNAT, que toda la información que se dé tiene que estar dentro de la contabilidad para efecto de saber exactamente tanto los costos de ventas como los gastos que figuran en el estado de resultados. Cuando hablamos nosotros de los costos de producción, tiene que ver mucho con el tema puntual de la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Asimismo, también considerar que los costos unitarios facilitan la evaluación del costo de los productos vendidos y de los inventarios finales, pero se debe tener en cuenta que un número de datos indeterminados considera el valor del costo total de producción que suministra información acerca de la función productiva y operativa, ya que el volumen de los artículos varía de periodo a periodo. Los costos unitarios tenemos que entender que es el valor que finalmente tiene el producto terminado, que viene a ser para nosotros
obtener dividiendo los costos acumulados entre el volumen de producción o su equivalencia. Es muy importante en la sesión de clases reconocer la acumulación de costos y los costos unitarios para poder fijar el precio de venta. Muy bien, ahora vamos a ver un video sobre el costo unitario. En unos minutos vemos el video sobre el costo unitario. Estimados estudiantes, voy a compartir un video sobre el costo unitario. El costo unitario de un producto. Estimados estudiantes, ¿visualizan la pantalla y tienen buen audio? Sí, profesora. Sí, profesora. Gracias. Conocer el costo unitario de un producto o servicio es indispensable en el mundo de los negocios, porque de lo contrario, si no lo conoces, número uno, jamás podrás saber con exactitud cuánto generas de ganancia. Una de las razones principales por las que se crea un negocio es generar ganancias.
Número 2, el costo unitario te dice lo mínimo en que deberías vender un producto o servicio para poder cubrir todos los costos y no quebrar. Y número 3, te dirá lo competitivo que será tu precio final de venta con otros productos de tu mercado y que obviamente influirá en la decisión de compra de los consumidores. Porque aunque el valor de un producto tenga mayor peso en la decisión de compra, no quiere decir que el precio no sea importante. Al final, todo producto en este mundo tiene un precio y cada uno de nosotros tenemos un cierto poder adquisitivo, ¿cierto? Ahora, comenzando por la definición, un costo unitario es el gasto total monetario innecesario para producir un bien u ofrecer un servicio. Y de manera muy general, se calcula al sumar todos esos costos necesarios entre el número de bienes que se van a producir o servicios que se van a ofrecer, según sea el caso. Y es importante que el cálculo sea con el mismo periodo. Entonces, si te urge o solo quieres tener una estimación, solo debes conocer y sumar todos tus costos y dividirlos entre el número de productos o servicios que ofreces, produces o compras para su reventa. Por ejemplo, si tienes $10,000 mensuales de costos y solo puedes ofrecer 30 asesorías al mes, divides $10,000 entre 30 y nos da como resultado $333. Ese sería el costo unitario para este ejemplo. Pero para sacar tus costos unitarios de manera exacta y correcta, primero debes entender y tomar en cuenta 3 puntos para poder lograrlo. Y al final vemos un ejemplo con todos los pasos para que quede mucho más claro. Entonces, número uno, como puedes observar, los costos unitarios están compuestos por dos elementos. Todos los costos necesarios para crear un producto y saber la cantidad que se producirá o que se ofrecerá. Estos dos elementos, costos y la producción, se deberán calcular de forma mensual. ¿Por qué? Porque muchos costos y servicios se pagan mensualmente, entonces querer basarse en otro periodo sería complicarse de manera innecesaria. Solamente si el negocio o idea es un caso especial en el cual se trabajará por año o algún otro periodo, puedes hacer los cálculos con ese periodo, pero aún así se puede hacer de manera mensual. Lo importante es que tanto los costos como lo que producirás lo calcules con el mismo periodo. En el ejemplo se va a entender mucho mejor, ¿vale? Número 2, ¿cómo se decide cuánto producir? Muchas veces esto no es una pregunta, sino más bien producirás lo que tus recursos y el tiempo te permitan producir u ofrecer un producto o servicio. Porque obviamente ni la empresa más grande ni nosotros tenemos recursos, dinero ni tiempo ilimitado. Entonces se deberá hacer un cálculo de cuánto te permiten producir tus recursos y el tiempo que se tiene. Este último es muy importante y muchas veces no se toma en cuenta, ya sea que tú estés produciendo u ofreciendo el producto directamente o tengas empleados. Si tienes empleados, se tiene un horario fijo de trabajo. Y tú como dueño tienes otras actividades dentro y fuera del negocio por realizar. Entonces, si por ejemplo tú ofreces asesorías, piensa cuántas puedes ofrecer al mes teniendo en cuenta tus otras actividades. Lo mismo con un producto. Toma en cuenta tus recursos, pero también el tiempo que se tiene para producirlos. Por eso en los negocios es tan importante la productividad, la eficiencia y la organización, porque así gastarás menos recursos y podrás obtener un mayor margen de ganancia. Y número 3 y más importante, es necesario dividir los costos en costos fijos y costos variables para tener la claridad de todo lo que se gasta y clasificarlo correctamente. Si no sabes qué son o quieres profundizar en ellos, tengo un video donde hablo al respecto. Pero bueno, aquí lo veremos de manera muy rápida. Ahora sí, con un ejemplo, hagamos todo el proceso para obtener un costo unitario. Supongamos que vamos a producir y vender una silla, y vamos a necesitar varios costos y gastos para poder producirlas. Por el lado de los costos variables, que son todos aquellos necesarios para producir, crear u ofrecer un producto o servicio, y por lo tanto experimentan cambios cuando se modifica la actividad, producción o volumen. Por ejemplo, para producir 5 sillas se necesitan forzosamente tener tanta cantidad de madera, tornillos, pegamento, etcétera. Si después se decide producir 10 sillas, aumentará la cantidad de esos materiales, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo vamos a suponer que se compraron de recursos $2,000 de madera, $1,000 de otros materiales como partes de plásticos, tornillos, pegamento, cojines, etcétera, $2,000 para pagar al trabajador que producirá las sillas y $300 en envolturas y cajas para poder entregar la silla. El total de costos variables son $5,300. Y vamos a suponer que con esos materiales, más el tiempo disponible que se tiene, etcétera, se lograron producir 20 sillas. Por lo tanto, para comenzar a sacar el costo unitario, el primer paso consiste en obtener los costos variables unitarios, es decir, cuánto se requiere para poder producir directamente una silla. Entonces, lo que se tendrá que hacer es dividir la cantidad total de esos costos variables entre el número de sillas que se lograron producir. En este ejemplo será 5,300 entre 20 y como resultado nos da $265.
dólares. Esto quiere decir que se necesitan $265 para poder producir una silla. Ahora, aquí hay un punto importante. Si quieres conocer el costo unitario por material, haces lo mismo. Divides el costo total del material entre la cantidad que se produjo. Por ejemplo, $2,000 de madera entre 20 sillas. Nos da como resultado $100. Esto quiere decir que necesitas $100 de madera para producir cada silla. Y así con cada material. Te recomiendo realizar este ejercicio porque así sabrás cuánto te gastas de forma unitaria por cada material en tu producto o servicio. Y bueno, en este ejemplo, si sumamos cada material unitario, nos da la misma cantidad, $265. Pero bueno, los costos variables que acabamos de ver no es todo lo que tenemos que pagar. También están los costos fijos, que son todos los demás costos indirectos para que el negocio o el producto funcione y que por lo mismo no varían cuando se producen pequeñas modificaciones en el nivel de actividad del negocio. Por ejemplo, ya sea que se produzcan 0, 10 o 100 sillas, se necesita pagar la renta de un local. Por lo tanto, el segundo paso para sacar el costo unitario consiste en obtener el costo fijo unitario. Porque si te das cuenta, la cantidad que tenemos, es decir, los $3,660, es el total de los costos fijos que se debe de pagar al mes, se produzca o no, se venda o no, pero que son necesarios para que tanto el negocio funcione como también sea posible crear o vender el producto de manera indirecta. Entonces, por esas razones es fundamental agregarlos en el costo de la silla. ¿Cómo se hace? Igual, dividir el total de los costos fijos entre la cantidad total que se produjo, en este caso 20 sillas. Entonces dividimos 3,660 entre 20 y nos da como resultado $183. Entonces, esto quiere decir que cada silla necesita $183 de costos fijos para que también sea posible su producción o venta de manera indirecta. Y como tercer y último paso para sacar tus costos unitarios, solo se suman los dos resultados anteriores, los costos fijos unitarios que son $183 y los costos variables unitarios que son $265. Como resultado nos da $448. Esto quiere decir que cada silla cuesta producirla $448 o desde otro punto de vista, que se debe vender la silla como mínimo en esa cantidad para poder cubrir todos los costos y por lo tanto no quebrar. Así que ya conoces el proceso para sacar un costo unitario. Por último, quiero comentarte algo muy importante. Obviamente, si los costos o la producción cambian, ya sea porque aumentaron los precios de los costos o porque hay mayor productividad y se produce más con la misma cantidad de recursos, el costo unitario va a cambiar. Por eso es importante que quede muy claro que el costo unitario no es el costo de venta final. Hay otros factores que influyen para fijar el precio de venta de un producto, pero ya lo veremos en otro video. Y también ten en cuenta que faltaron muchos costos, por eso te vuelvo a invitar a que veas mi video sobre los costos fijos y variables. Recuerda que cualquier duda que tengas puedes dejarla en los comentarios o escribirme por mis redes. El costo unitario no... Estimados estudiantes, hemos visto el cálculo del costo unitario para determinar el precio de un determinado producto. Es muy importante las observaciones a nivel internacional. Si los costos aumentan o disminuyen, el costo unitario cambia. Si la productividad cambia, entonces el costo unitario también tiene que cambiar. Si faltaron los costos, entonces tenemos que analizar minuciosamente los costos. Todo este proceso hace que la empresa tenga el control de la contabilidad de costos, que es muy importante en la sesión de clases conocer que la contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad general mediante el cual se acumulan y se obtienen datos e información relacionada con la producción que sería objeto de venta o explotación. Consecuentemente, existen diversos procedimientos de cálculo, forma de registros y preparación de resúmenes, lo que finalmente será objeto de análisis e interpretación para efecto de tomar decisiones que le compete directamente a la gerencia. Entonces, es muy importante que ustedes tengan conocimiento sobre los costos que se aplica de manera muy práctica. También los fines
de la contabilidad de costos es determinar en forma oportuna el costo por unidad de producción. Y es importante que las empresas que se dedican a las actividades industriales busquen obtener márgenes de utilidad por encima de la inversión. Muy bien, ahora se le hace las preguntas a los estudiantes. La pregunta para la señorita Evelyn Alarcón. Sí, profesora. Bueno, el costo unitario es fundamental en los negocios porque nos da a conocer cuánto es el costo de lo que cuesta producir un bien, ¿no? Ya que eso afecta en el precio del producto final y probablemente en la decisión del cliente en adquirirlo. Este se calcula al sumar todos esos costos necesarios entre el número de bienes que se van a producir o servicios que se van a ofrecer según sea el caso. Y bueno, para determinar el costo unitario es necesario obtener obtener el total de costos fijos y también los costos variables. Excelente el aporte significativo en la sesión de clases del curso de contabilidad de costos. La pregunta para el alumno Ángel Alegría. ¿Cuál es su opinión referente a los costos? Bueno, los costos unitarios son importantes ya que nos permite saber cuánto nos cuesta producir un bien, ya que al saber eso repercutirá directamente en el precio del producto final y probablemente también en la decisión del cliente de adquirirlo. Y se calcula sumando los costos fijos a los costos variables divididos entre la cantidad de bienes producidos. Muy bien, excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Hernán Trujillo. ¿Cuál es su opinión referente a los costos unitarios? El costo unitario se puede determinar hallando los costos variables y fijos. Entre los costos variables se puede determinar cuánto costó la materia prima en cada unidad del producto. En costos fijos son para determinar los costos que siempre se van a consumir. Y a la suma del costo variable con costos fijos se puede determinar el cuánto costó cada producto para realizarse para el producto final. Y determinado el costo, se puede determinar a cuánto se puede vender para que la empresa no llegue a quiebra o a bancarrota. Excelente su opinión y comentario sobre los costos unitarios. La pregunta para la alumna Damaris Tafur. ¿Cuál es su opinión sobre el costo unitario? Alumna Damaris, ¿se encuentra en sala? Sí, profesora, disculpe, ¿se me escucha? Muy bien. Ok, el costo unitario es el valor promedio que cuesta producir una unidad del producto. Se calcula sumando el costo variable unitario más el costo fijo unitario. Muy bien, el comentario sobre el costo unitario. La pregunta para el alumno José Fernández. ¿Cuál es su comentario, su opinión sobre los costos unitarios? Alumno José Fernández, ¿se encuentra en sala? Sí, muy bien. Los costos unitarios es fundamental porque nos permiten determinar el resultado, ya sea la ganancia o la pérdida de las operaciones que realiza la empresa. Además, nos sirve como una herramienta para tomar decisiones. Muy bien, su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Juan Santillán. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Buenos días. En mi opinión, este está determinado por la suma del costo fijo unitario más el costo variable unitario.
Esto da a conocer el costo total unitario del producto al cual debe ser vendido como mínimo, eh, para obtener, al menos para pagar el costo de producción del producto. Muy bien, su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Álvaro Salazar. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Pues el costo unitario vendría a ser la cantidad que le cuesta a una entidad producir un producto o brindar un servicio. Mayormente este se quiere al calcular es, todos los costos de producción que vendrían a ser los costos fijos y los costos variables. Como se había observado en el video, sumaban todas las cantidades de los costos fijos y lo llevaban a dividir entre las unidades de producción, que en este caso eran las sillas, y le salía cierta cantidad. Y esa cantidad se llegaba a sumar también con la cantidad de los costos variables, que se suman todos esos costos variables, ya sean los materiales para producir el bien, este, los, también, bueno, eso se llegaba a dividir con la cantidad de las producidas y eso se sumaba con los dos costos y vendría a ser el costo unitario. Y ese tendría que ser el mínimo en el cual se tendría que vender para poder subsistir esa entidad. Si se vendía menos, podría llegar a la bancarrota y si se vendía más, podría obtener ganancias. Dependiendo, claro, de cuánto sea el costo unitario. Muy bien, excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para la alumna Ángel Saavedra. Sí, profesora, el costo unitario te dice lo mínimo en que deberías vender tu producto, ¿no? Tu servicio que estás brindando y también qué tan competitivo es el producto en el mercado. El costo unitario es el gasto total monetario necesario para producir un bien o servicios, es decir, es la suma de todos los costos necesarios entre el número de bienes que se producieron. Tanto los costos como la producción tienen que ser calculados en el mismo periodo, o sea, un periodo mensual. Eh, para sacar este costo unitario, primero tenemos que dividir los costos fijos y los costos variables. Luego será sacar el costo variable unitario y luego el costo fijo unitario y la suma ya será el costo unitario. Muy bien, excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Julio Rojas. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Sí, profesora. Los costos unitarios los podemos hallar sumando los costos fijos y variables entre la cantidad de bienes producidos, además de tener en cuenta el costo de producir bienes o servicios en un tiempo determinado, ya que esta información es necesaria para la toma de decisiones de la empresa. Excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Manuel Rodas. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Creo que los costos unitarios es lo que cuesta producir un bien porque eso va a afectar indirectamente en el precio del producto final. Muy bien. Excelente su opinión sobre los costos unitarios. Los diferentes enfoques que tenemos sobre los costos, específicamente sobre los costos unitarios, va a depender mucho sobre el producto que se va a fabricar, ¿no? Entonces, hay muchos autores, muchos conceptos sobre costos unitarios, y que es de vital importancia tener conocimiento en la sesión de clases. La pregunta para el alumno Gianfranco Rivera. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Los costos unitarios son el valor que cuesta producir un bien o también puede ser un servicio. Y como vimos en el video, se halla dividiendo el costo variable sobre
las unidades producidas y a este valor sumándole el total de costos fijos, también dividiéndolos entre las unidades producidas. Excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para la alumna Stephanie Reyes. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Alumna Stephanie Reyes, ¿se encuentra en sala? Bien, el alumno Jorge Puente. Buenos días. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Bueno, en este caso, los costos unitarios serían más que un tema primordial, ¿no? Para saber a cuánto vender, ¿no? El producto final, más que nada, porque si no, por ese tema, la empresa podría caer en bancarrota o si no, obtener muchas ganancias en ese sentido, ¿no? Muy bien, su opinión sobre los costos unitarios. También es muy importante los fines de la contabilidad de costos dependiendo de la actividad y magnitud de la empresa industrial. La información que proporciona la contabilidad de costos tendrá muchos fines y usos, las cuales podemos considerar el control periódico de los elementos que conforman el producto. Asimismo, también la finalidad de reducir o mantener el costo, en su defecto, evitar alzas desmedidas, lo que puede lograrse reemplazando algunos componentes del producto, eliminando deficiencias o cambiando la tecnología sin que se considere las mermas para poder generar la maximización de las utilidades. Asimismo, también nos proporciona información necesaria para la toma de decisiones en los niveles de producción, fijación de precios, ¿no? Que nos ayuden a mantener el rendimiento de los resultados, como es la liquidez, la solvencia y la rentabilidad económica. Por eso todas las empresas industriales tienen que manejar de manera eficaz y eficiente los costos unitarios para fijar el precio de venta. La pregunta para la alumna de Tania Pichén. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Alumna Tania Pichén. La pregunta para la alumna Mildred Pedraza. La pregunta para la alumna Lisbeth Paniora. La pregunta para la alumna Stephanie Palacios. El costo unitario sería el gasto total monetario y también necesario para producir un bien o ofrecer un servicio. Se calcula al sumar todos los costos necesarios, como la acumulación de costos, como el costo fijo, el costo variable, que serían como la mano de obra, materia prima, los insumos, entre el número de bienes que se producen. Y también sirve como para conocer las ganancias, el precio mínimo que se debe de un producto, ya que la empresa debe cubrir todos sus costos y no quebrar. Los costos unitarios también deberán calcularse mayormente mensualmente, ya que los costos que pagamos son mensuales, como un recibo de luz, agua, el salario de un trabajador. Gracias. Excelente el comentario sobre los costos unitarios en el curso de contabilidad de costos. La pregunta para la alumna Yanela Otero. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Bueno, los costos unitarios son gasto innecesario crear el producto, pero en sí son muy importantes, ya que también pueden ayudar en el cambio de decisiones para la misma empresa. Para hallar estos costos unitarios, los totales, se suman también los costos variables unitarios y los costos fijos unitarios. Gracias. Excelente el aporte significativo sobre el tema de costos unitarios.
La pregunta para el alumno Richard Orihuela. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Bueno, los costos unitarios es el valor monetario de producir un bien o un servicio y en base a esa información la empresa puede determinar su precio de venta en el mercado con un respectivo margen de ganancia. Y bueno, en base a eso va a poder determinar en un tiempo determinado si su producto es competitivo o no en el mismo mercado. Gracias. Excelente el comentario sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno David Ochoa. Profesora, buenos días. Bueno, con respecto a qué son los costos unitarios, tengo entendido que es la cantidad que le cuesta a una entidad empresarial producir un producto. Este se adquiere gracias al cálculo de los costos de producción, como es los costos fijos y los costos variables. Pero también hay otro que son los costos de gastos administrativos y de ventas. Pero lo vi en el video que está incluido en los costos variables. Eso ya creo que depende del enfoque, el enfoque que se le quiere ver al concepto de costos unitarios. Sí, así es. Los costos no está normado. Cada país o cada empresa industrial determina en función al giro del negocio o a la producción que piense elaborar. Muchas veces utilizamos los costos fijos, los costos variables, pero utilizamos los criterios. Por eso es importante en la sesión de clases manejar primero los conceptos para luego conocer qué son los costos fijos, ¿no? Se dice que los costos fijos reciben esta denominación aquellos cuyos importes totales permanecen constantes ante un volumen de producción. Si yo digo que recibo de luz viene todos los meses el mismo importe, entonces para mí como un criterio representa los costos fijos, pero habrá otros que me digan que no, es un costo variable, porque ellos comparan de un año a otro. Entonces son criterios que manejamos dentro de la contabilidad de costos. Yo manejo los costos fijos dentro de un periodo porque yo necesito controlar los costos y los costos variables se denominan así a todos aquellos costos que aumentan o disminuyen durante el volumen de producción. Entonces yo puedo decir que el recibo de agua puede venir un mes más con un importe mayor y entonces lo puedo considerar como costos variables. Pero ese es un criterio que yo manejo. Sin embargo, habrá otros empresarios que me digan que no, que eso es un costo fijo. Entonces son criterios que manejamos en la producción. ¿Está claro? No sé si hay alguna duda. Entonces, los criterios tenemos que manejarlo porque lo que controlamos dentro de una empresa industrial son los costos y gastos. Muchas veces discrepamos también los contadores de costos, porque a veces yo digo, pero hay que ver el concepto. ¿Qué dice el concepto? Que los costos fijos son aquellos que permanecen constantes ante un volumen de producción. Un volumen de producción se mide por periodo. ¿Qué periodo tiene la producción de las bebidas, por ejemplo? 2 meses. Entonces, durante ese periodo yo tengo que controlar los costos. Si hay otra línea de producto, entonces aplico los costos fijos y los costos variables en función a los conceptos básicos que tenemos de los costos fijos y los costos variables. Hay mucho interés porque el costo fijo y el costo variable me da como resultado el costo total y yo puedo determinar también el costo unitario y fijar el precio de venta. Por eso es muy importante controlar los costos fijos, los costos variables y también los costos directos y los costos indirectos. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros tenemos que ver cuánto es realmente el costo total para determinar el precio de venta. Muy bien, ahora la pregunta para el alumno de Britman Najarro. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios?
Bueno, continuando con lo que mis compañeros ya han mencionado, ya dado su opinión, bueno, yo lo puedo definir como, o lo puedo interpretar de esta manera, ¿no? Que se puede decir que son, bueno, de un principio, se puede decir que son también el costo mínimo que se requiere para poder satisfacer el proceso de producción del mismo bien, ¿no? Es el mínimo requerido para poder reparar todo tipo de gastos, ¿no? Y también, como ya se mencionó, esto se calcula también o de manera mensual o de manera anual, ¿no? Y el proceso para poder calcularlo viene a ser la suma tanto como el costo variable unitario como el costo fijo unitario, ¿no? Ese sería mi aporte, profesora. Excelente su opinión sobre los costos unitarios que se aplican en la producción de un determinado bien. Es importante tener conocimiento para luego aplicarlo de manera correcta. Muy bien, la pregunta para el alumno Diego Morante. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Bien, primero quiero comenzar hablando sobre el sistema de acumulación de costos, que es un sistema que acumula los costos de producción, sobre todo cuando se fabrican productos similares en grandes cantidades. Además, nos permite fijar pautas de gestión y tomar decisiones con miras a maximizar las utilidades de la empresa. También hay que mencionar que toda empresa industrial busca clasificar la información que está relacionada con sus costos, pero hay que tener en cuenta que cada empresa implementa la contabilidad de los costos de acuerdo a su actividad. Y esta acumulación de costos va a estar presente en el cálculo de los costos unitarios, que es lo que vimos en el video. Podemos, bueno, primero definiendo lo que es el costo unitario, lo podemos ver como el valor que tiene cada unidad del producto terminado. Y lo obtenemos de la división de los costos acumulados, es decir, los costos necesarios para elaborar un solo producto o un solo servicio, entre el volumen de la producción, es decir, la cantidad de todos los productos producidos. Con ese cálculo determinamos el costo unitario. Y este cálculo nos sirve para conocer cuánto generamos de ganancia como empresa, también para determinar el precio mínimo, y con ese precio mínimo podemos saber qué tan competitivos somos en el mercado. Hay otro cálculo más exacto del costo unitario, que es lo que apareció también en el video, en el que se tiene en cuenta el cálculo también del costo fijo y el costo variable. Es decir, se calcula el costo variable unitario y el costo fijo unitario. Y sumando ambos costos, tendríamos el costo unitario total. Como dije, este es un cálculo más exacto, ya que tenemos en cuenta más factores dentro de la producción, pero hay que señalar que el costo unitario no es igual al precio de venta del producto. Es decir, porque hay otros elementos que debemos tener en cuenta. Es decir, el costo unitario afecta el precio de venta, pero no lo va a determinar. Ese es mi punto. Excelente su opinión sobre los costos unitarios en la sesión de clases del curso de contabilidad de costos. La pregunta para la alumna Yamilet Mesarina. ¿Cuál es su opinión sobre costos unitarios? Bien, consiste en determinar los costos de los productos, ya que esto permite la buena rentabilidad de la empresa. Es así que para determinarlo se tiene que tomar en cuenta dividir los costos tanto en costos fijos como costos variables y así lograr el determinado costo unitario total. Y cabe resaltar que ese costo va a variar dependiendo de si aumenta o disminuye los costos. Muy bien, excelente el comentario sobre los costos unitarios. La pregunta para la alumna Edith Mesa. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Bueno, es importante conocer los costos unitarios porque si no, no podrás conocer tu ganancia o el precio mínimo para vender tu producto. Y bueno, y qué tan competitivo es tu producto en el mercado. El costo unitario es el gasto total monetario innecesario para producir un bien u ofrecer un servicio. Es lo mínimo que debes vender tu producto. Y bueno, se calcula el total de costos necesarios para la producción entre la cantidad de bienes o servicios. Bueno, y bueno, como vimos en el video,
nos puso un pequeño ejemplo, ¿no? Que él halló los costos fijos entre la cantidad de sillas que produce, más, más los costos variables, ¿no? Entre la cantidad de sillas. Y así pudo obtener, ¿no? El costo unitario, el costo mínimo. Gracias. Muy bien, excelente el comentario sobre los costos unitarios. También recordarles que en una empresa industrial tenemos que considerar que la medida que representa la producción en su conjunto, en otras palabras, es el común denominador para determinar el costo y medir la eficiencia. Es muy importante la determinación de la unidad de producción que se puede elegir de acuerdo al tamaño, pesos, cantidades, medidas o volúmenes de producción. Lo importante es que la unidad tenga afinidad y consistencia o representación lógica respecto al producto. Es muy importante que el gerente, los contadores y todos los profesionales que estén involucrados en la producción tengan conocimiento sobre la unidad de producción. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborar la producción equivalente, el costo unitario, saber diferenciar el costo y gasto para buscar la maximización de las utilidades, que es el fin de toda empresa industrial. ¿Algún estudiante que quiera dar su aporte significativo? Yo, profesora, presente. Muy bien. La alumna, la alumna Lisbeth Paniora. Sí, profesora. Yo. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? A ver, los costos unitarios es la cantidad que va a costar a una compañía producir un bien o servicio, cuánto va a costar producir cada unidad del producto, se halla dividiendo los costos necesarios entre la cantidad de bienes, ¿no? Nos van a servir de base para decidir las alternativas que más convenga y en base a eso colocarle el margen de ganancia, ¿sí? Si el precio de un insumo sube, va a generar un cambio en el precio de venta y en el margen de ganancia de la empresa también. Muy bien. Ahora la pregunta para el alumno Marcos Malca. Opinión sobre Sí, los profesora. costos unitarios. Sí, justamente mi opinión es respecto al video, las diapositivas, el costo unitario es muy importante, ¿no? Para nosotros poder ya tener un precio de nuestro producto, ¿no? Siempre considerando también lo que son los costos fijos y costos variables, ¿no? Como bien lo decían en el video, los costos fijos son independientes o son ajenos, ¿no? A lo que es la producción. Podemos, el costo siempre no va a variar, es decir, ¿no? Siempre va a venir lo mismo. A diferencia de lo que es el costo variable, que justamente a mayor productividad hay un mayor costo, ¿no? También se le puede decir no solo costo fijo, sino costo, no solo costo unitario, sino costo unitario, ¿no? Y bueno, otro ejemplo, puedo decir por ejemplo, un ejemplo de costo variable, te puedo ofrecer lo que es la energía eléctrica, ¿no? Dependiendo también a qué sector puede ser, por ejemplo, la luz hay para bien lo que es industrial, ¿no? Para empresas, también para uso residencial, como las casas, ¿no? Que tiene una tarifa distinta. Y también en lo que es empresas, depende también qué sector, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, ¿no? Siderúrgico, no sé, de telecomunicaciones, ¿no? Hay varios sectores que unos consumen más. Y bueno, por ejemplo, en la luz, podría poner un ejemplo, no sé, consumen por kilovatios, ¿no? Creo que cada kilovatio ahorita está
casi no supera los 3 soles. Y lo caso del agua es metro cúbico, ¿no? A mayor el consumo de agua, por ejemplo, una empresa agroexportadora, ¿no? Que exporta, no sé, párragos así cítricos, arándanos, necesita el agua de repente, entonces su costo variable sería mucho mayor, ¿no? Tiene una mayor producción, una mayor demanda de sus productos. Y bueno, eso puedo comentar, profesora. Gracias. Excelente su opinión y su ejemplo sobre los costos unitarios en la sesión de clases del curso de contabilidad de costos. Ahora la pregunta para el alumno David Ochoa. ¿Qué opinión tienes sobre los costos unitarios? Bueno, profesora, quisiera que quitarme la duda, ¿no? En sí, los costos unitarios son para la empresa. Eso no significa que sean el precio de venta. No, Porque claro, sí. los costos unitarios es de manera interna. Tú puedes decir que para fabricar una camisa, el costo unitario equivale a 5 soles. A eso le tienes que agregar el IGB, tu utilidad. Por eso la camisa cuesta 20 soles, porque tienes que ver también los impuestos que le corresponde al Estado y también tu utilidad interna, que eso lo maneja internamente la empresa, puede ser el 50%, el 100%, tú pones tu utilidad, tu porcentaje. ¿Está claro? Entonces, el precio de venta ya sale 20 soles y eso es lo que se va a facturar. ¿Está claro? Sí, profesora, gracias. Muy bien. La pregunta para... A ver, vamos a ver. El alumno Ronaldo Espinosa. ¿Cuál es su comentario? Bien, profesor, se mostró en el video que el costo unitario es un gasto monetario necesario para poder producir un bien o también para poder ofrecer un servicio, ¿no? Se mencionó que se calcula dividiendo todos los costos entre la cantidad total de productos. Y bueno, también se dijo que es necesario y muy importante conocer el costo unitario en el mundo de los negocios. Además, para poder sacar de forma exacta y correcta, debemos de seguir varios procedimientos, entre ellos, ¿no? Calcular los costos y la cantidad en el mismo periodo. Se hace principalmente mensualmente, y también dividir los costos, ya que son los costos fijos y los costos variables. Entre los costos fijos, bueno, tenemos, bueno, puede ser la renta del local, ¿no? Un ejemplo. Y entre los variables principalmente son la cantidad de materias primas que se utiliza para producir el producto. Gracias. Muy bien, excelente su opinión, comentarios sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Jim Guaranga. ¿Cuál es su comentario referente a los costos unitarios? Bueno, recordando lo que dijeron mis demás compañeros y con respecto al video, lo que me quedó claro sobre el costo unitario en sí es de que es un gasto total innecesario en el que si la empresa o negocio en sí lo usa para la producción de un bien o cuando va a ofrecer un servicio tal. También cabe recalcar que es importante saber el costo unitario, ya que es muy indispensable y necesario en el mundo de los negocios, ya que de lo contrario, si la empresa o negocio no conociera esto, jamás sabría con exactitud las ganancias que obtiene al vender un producto o ofrecer un servicio tal. También, aparte de que el costo unitario nos dice el precio mínimo para la venta de un producto o de un servicio en sí, aparte de también que nos dirá lo competitivo que puede ser este producto o servicio dentro del mercado. También pudimos ver cómo se podía calcular dicho costo, en el que era dividir todos los costos entre la cantidad de productos o servicios que has producido. Pero también hay que recalcar que al dividir todos estos costos, se debe tomar en cuenta que se debe dividir en costos fijos como en costos variables, ya que luego
podríamos también hallar lo que serían los costos variables unitarios y los costos fijos unitarios, que gracias a estos dos valores podríamos hallar, por decir, el costo unitario total. Eso sería todo, profesora. Excelente su opinión y comentarios sobre los costos unitarios. Muy bien, ahora la pregunta para la alumna Verónica del Águila. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Sí, profesora. Bueno, mi aporte es que lo que busca una empresa es obtener que su producción logre un nivel de máxima eficiencia económica y genere ganancias. Sin embargo, muchas empresas que inician sus operaciones no cuentan con un sistema de costos adecuadamente para la determinación de cómo obtener el costo unitario. Por ejemplo, en ocasiones estos costos son considerados parte del gasto, ¿no? Fijando un precio de venta errado, ¿no? De esta forma, la empresa estaría generando pérdidas. Entonces, es fundamental que los negocios o empresas sepan cuál es el costo unitario, ya que esto va a saber cuánto vamos a generar de ganancia, lo mínimo que deberíamos vender el producto o servicio que vamos a ofrecer, y también lo competitivo que va a ser el precio, ya que esto va a ser la decisión más importante del consumidor, porque siempre el consumidor lo que va a ver va a ser el precio unitario, no una u otra forma. Entonces, eso es importante. En sí, los costos unitarios en general es el gasto total monetario que vamos a tener que desembolsar como empresa, ¿no? Para llegar a lograr nuestros objetivos. Y también se calcula al sumar todos los costos necesarios entre el número de bienes y servicios que vamos a ofrecer. Lo más conveniente es que dividamos los costos en costos fijos y variables. Digamos, siempre trabajemos de acuerdo dentro de un mismo periodo, tanto para los productos mensuales y nuestros costos mensuales. Y al final deberemos, independientemente, hallar nuestro costo unitario variable, nuestro costo unitario fijo, y al final sumar estos dos, ¿no? Para poder lograr el costo unitario. Esto también va a variar de acuerdo a la productividad y de acuerdo al tiempo también, ¿no? Si los costos disminuyen, esto va a cambiar, va a afectar de una otra forma a nuestra variable, ¿no? Eso es todo, profesora. Excelente el comentario y opinión sobre los costos unitarios, que tiene el objetivo de la maximización de las utilidades. También la diferencia que existe entre costo y gasto. Tenemos que tener claro que costo, cuando los bienes o valores expresados en términos monetarios estén relacionados con la producción. Por lo tanto, también es importante conocer los gastos para señalar los incurridos en el proceso de administración, y también considerar que los gastos forman el conjunto de los costos operativos. Muy bien, ahora la pregunta para el alumno, a ver, vamos a revisar. Para la alumna Isabel Eliot, ¿cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Profesora, el costo unitario es un indicador esencial en la contabilidad de costos para evaluar la viabilidad económica y la sostenibilidad del negocio. Y por último, cabe recalcar su importancia al calcular los costos unitarios. Debe hallar tanto costos como la producción que debe calcularse en el mismo periodo, calcular la cantidad que se pueda producir dependiendo del tiempo, los recursos, el trabajo y la productividad de la empresa, y dividir los costos fijos y variables. Gracias. Excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Junior Gutiérrez, ¿cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Sí, bueno, había entendido que es el desembolso monetario necesario, ¿no? Para producir un bien. Que este precio unitario va a ser como el precio mínimo de venta para un producto. También creo que nos permiten, bueno, a la administración le permite hacer una predicción de la rentabilidad posible que puede ganar, ¿no? También les permite comparar con otros productos relacionados, ¿no? Para establecer si están utilizando de manera correcta sus recursos. Y como ya han mencionado mis compañeros, ¿no? Estos se van a sacar por tres pasos, ¿no? Que serían a través del
del costo unitario variable, que sería, ¿no? Al dividirlo todo, estos costos, variables entre la cantidad producida, ¿no? Igualmente pasaría con los costos fijos, que también se van a tener que dividir con el total bueno, el total producido, con el fin de hallar, ¿no? El costo unitario total. Y que estos van a cambiar dependiendo, ¿no? Dependiendo si aumenta las materias primas, etcétera, ¿no? Eso sería mejor de pasar. Excelente su opinión sobre los costos unitarios en la sesión de clases del curso de contabilidad de costos. La pregunta para la alumna Jocelyn Barzola. ¿Cuál es su opinión sobre el costo unitario? Sí, profesora, como me dijeron mis compañeras, el costo unitario va a ser, digamos, cuánto nos está costando en producir un producto. Ahora, pero esto va a depender también al rubro al que se dedica la empresa, ya sea una empresa de bienes o de servicios. Como bien sabemos, el costo unitario para hallarlo es hallando el costo variable más el costo fijo y lo dividimos entre las cantidades producidas, donde el resultado nos va a dar lo que es el costo total, y para que sea unitario, entre las cantidades también producidas, ¿no? Donde ya nos sale un monto. Pero como le dije al comienzo, este es el costo, más no es el precio final. Y hay muchas empresas o negocios más que todos pequeños, que en esto se equivocan, porque piensan que poniendo ya en su costo fijo el pago a los trabajadores, su pago a ellos, o sea, porque ellos también los producen, ya es su precio final. Entonces, eso está errado, porque ahí todavía tenemos que agregarle nuestra margen de ganancia, nuestra utilidad y otras cosas más, ¿no? Entonces, como bien le decía, esto depende también al rubro que se dedican, porque para las empresas como Alicor, ellos son una empresa que fabrican en gran volumen. Ya, digamos, mensualmente tienen una cierta cantidad de producto que van a elaborar, aunque puede variar mes a mes, pero ya hay una cantidad como que predeterminada, por así decirlo. En cambio, para los pequeños negocios que se dedican lo que es a la fabricación de productos, mayormente no todo el tiempo tienen ese volumen de venta. Por ejemplo, en este mes pueden haberse vendido unos 10, 15 productos y el otro mes unos 30 productos. Entonces, todo eso varía. Lo que he visto que hacen en esos pequeños negocios, de manera, por así decirlo, no como algo profesional, pero a lo que han podido hacer ellos es sacar digamos, cuánto de material utilizan por su producto, cuánto se le está pagando a su personal, pero lo hacen entre la cantidad de días que te llevan nada más, ya que ellos no producen a gran volumen. Eso es todo, profesor. Como le digo, y ahora, eso también es fundamental, saber el costo unitario, porque según a ello vamos a agregar lo que es nuestra ganancia, nuestra utilidad, y con eso la empresa va a crecer, porque si tienes un mal costeo, entonces la empresa se va en caída, porque no va a entrar el verdadero dinero. Gracias, Miss. Excelente su opinión crítica sobre el costo unitario. Tenemos que elaborar de manera eficaz y eficiente el costo unitario para poder tener maximización de las utilidades. Es por eso que dentro de las sesiones de clase, los puntos de vista que se tomen en cuenta para clasificar los costos, tanto variables como fijos, va a depender de la producción o del producto que nosotros deseamos fabricar. La pregunta para la alumna de Pierina Masco: ¿cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Los costos unitarios es el monto que va a invertir una empresa, ya sea para producir un bien o brindar un servicio. Ahora, lo vamos a calcular sumando los costos unitarios variables y los costos unitarios fijos en un mismo periodo, los que nos va a permitir conocer cuál será el precio de venta que vamos a fijar en el mercado, y esto va a ser de acuerdo a las ganancias que deseamos obtener. Gracias. Excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para la alumna Tania Pichén. Alumna Tania. Sí, Miss, buenos días.
Bueno, los costos unitarios para mí es como son todos los costos que están relacionados, se puede decir como en una cadena, ¿no? Para poder realizar la producción de un artículo en una empresa, en este caso. ¿Para qué sirve? Sirve para tomar las decisiones, para poder tener la sostenibilidad, no se puede decir, de una determinada empresa. En este caso también están relacionados a lo que son los ingresos, costos y ganancias, ¿no? Y por último, bueno, también los costos fijos y variables se puede determinar también con ese tipo de costos, ¿no? Y se puede ver el precio de un artículo a la hora de ponerlo al mercado, ¿no? Y la capacidad que tiene a la hora de traer los beneficios para la empresa. Excelente su opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para el alumno Orlando Flores. Profesora, el tema de costos, debemos recordar algo importante que decía Barzola, ¿no? Que muchos negocios pequeños, por la desinformación, costean mal. Y sí, me ha tocado a mí también varios negocios pequeños que han venido a preguntarme y a tratar sobre el tema, que mayormente no ven avances. No ven avances en las utilidades por el tema de que sacan mal los costos, ¿no? Mayormente en el rubro que nosotros estamos, que son los abarrotes, como tenemos ya precios de compra directos, no producimos, sino compramos directo entre cantidades mayores, nosotros a lo menos marginamos un poco más, ¿no? En el caso de ellos, al comprar ya la reventa, ellos marginan menos, pero ellos obvian lo que es el pago de local, pago de luz, pago de personal, y al querer igualar a veces a las empresas como nosotros, ellos lo que hacen es tener pérdidas directas. En el tema yo al menos trato de hablar con los pequeños, emprendedores que tratan de iniciar con bodegas pequeñas, cómo poder sacar el verdadero costo, que en este caso no sumando a la mensualidad total los costos fijos, los costos variables que ellos tengan, los costos fijos que tienen, los costos variables, tienen que dividirlo entre la cantidad de días, ¿no? Que nosotros trabajamos a lo menos a los días calendarios 30 días hábiles. De eso, sumarle a la cantidad de venta diaria, ¿no? Y ahí marginamos, digamos, nosotros marginamos el 20% del producto para poder darlo a venta. Ellos, por ejemplo, marginan hasta el 10%, 8%, y yo trato de inculcar que siempre se margine más, ¿no? Para que no haya pérdidas. Gracias. Excelente su aporte en las empresas, ya sea comerciales, industriales o de servicios, aplicar los costos de manera correcta para que no tengan pérdidas. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad de costos? Maximización de las utilidades, obtener liquidez, solvencia y rentabilidad, lo que en otros países a nivel internacional se llama salud financiera, que es un término que se está aplicando aquí en el Perú y que nosotros también tenemos que decir. La salud financiera es el logro que vamos a obtener si aplicamos de manera eficaz y eficiente los costos. La pregunta para el alumno Ricardo Valverde. Sí, comunicaba a mis compañeros, el costo unitario o el costo unitario, mejor dicho, es el valor monetario de producir, ¿cómo se llama?, un bien o un servicio. Y mayormente se suele calcular como el costo de producir todos los bienes entre el número de bienes producidos. Para calcular el costo unitario se tiene en cuenta siempre la suma de costos fijos y variables. Pero ¿qué son los costos fijos, no? Son todos aquellos en sí que se pagan de manera constante, generalmente de forma mensual, y que son independientes a la cantidad de productos producidos. Y los costos variables son todos aquellos costos que en sí aumentan en función de la cantidad de productos que se fabrican. Entonces,
podríamos, o sea, es fundamental, mejor dicho, en los negocios saber cuánto es el costo unitario de lo que cuesta producir un bien, porque eso repercutirá directamente en el precio del producto final y probablemente en la decisión del cliente de adquirirlo. Gracias. Excelente su opinión, comentario en cuanto a los costos unitarios en la sesión de clases de contabilidad de costos. Ahora la pregunta para el alumno Luis Escalante. ¿Cuál es su comentario sobre los costos unitarios? Sí, profesora. El costo unitario es el monto o gasto necesario que realiza la empresa para producir un bien o un servicio. Esto lo entiendo el costo unitario como el costo de producción, ya que para hallar se suman todos los costos. Entre ellos está el costo fijo y el costo variable. El costo fijo, por definición, son los costos necesarios para el pleno funcionamiento de la empresa. Y el costo variable son los costos necesarios para crear el producto o bien, y esto varía según lo que se piensa producir. Y para hallar cuál es su fórmula, se divide el costo de producción de todos los bienes entre el número de bienes producidos. Y el resultado es el costo fijo de un bien, ya sea fijo o variable. Gracias. Excelente su comentario y opinión sobre los costos unitarios. La pregunta para la alumna Rosy Guamán. ¿Cuál es su opinión sobre los costos unitarios? Sí, profesora. Bueno, para recalcar, puedo decir que es importante conocer los costos unitarios de una empresa, de un producto, ya que esto permitirá generar la utilidad, generar una ganancia a la empresa y no encontrar pérdidas, ¿no?, en el precio final ofrecido. Como usted lo dijo, el costo unitario es parte ya del precio que se va a ofrecer, ya que hay otros factores también como el impuesto, el IGB y todo ello. También es importante dar a conocer los costos unitarios constantemente de acuerdo al volumen de producción, ya que algunos de ellos pueden variar debido a la existencia de costos variables y fijos dentro de un servicio o producto. En general, para calcular esto, es dividir todos los costos entre el número de producto o servicio que ofrecemos. Eso es lo que podría decir. Gracias, profesora. Excelente su comentario y su opinión sobre el costo unitario. Cuando hablamos nosotros sobre el campo de aplicación de los costos y su contabilidad es bastante amplio. Sin embargo, tenemos que entender que las empresas industriales, comerciales y de servicios también desarrollan actividades económicas cuyo objetivo principal es la producción o el comercio o también los servicios. Entonces, todas estas empresas tienen que aplicar los costos de manera correcta, específicamente las empresas industriales, porque tiene elementos o factores del costo de producción, como es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación que incurre en la producción de un determinado producto terminado. También están los costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que pueden determinar en un producto terminado, ¿no? Y los costos indirectos son aquellos que no se pueden identificar en un producto terminado. Si tenemos claro la parte conceptual, podemos aplicar en cualquier producto para efecto de hacer el reconocimiento y la aplicación práctica de los costos. Asimismo, también tenemos los costos fijos, que son aquellos que permanecen constantes ante un volumen de producción. Un ejemplo muy claro son los alquileres. Cuando se hace el contrato del alquiler, todos los meses se paga el mismo importe, por lo tanto, es un costo fijo. Los costos variables son aquellos que varían de acuerdo al volumen de producción. No es lo mismo fabricar 1000 unidades que fabricar 10 unidades. Entonces va a influir mucho en los costos variables porque se requiere más materia prima, por lo tanto va a variar
los costos en la producción. No sé si hay algún comentario en sala. ¿Alguna consulta en la sala? ¿Está claro? Sí, profesora. Muy bien, entonces hemos revisado la acumulación de costos, el costo unitario, para poder desarrollar los costos unitarios. Y también tenemos que tener muy claro que el costo unitario es el valor que finalmente tiene el producto terminado. Se obtiene dividiendo los costos acumulados entre el volumen de producción o su equivalencia, ¿no? Tenemos muy claro que los conceptos de unidad de producción equivalente y los costos unitarios, que es de vital importancia para poder desarrollar de manera eficaz y eficiente los costos. El método de costeo también es muy importante porque en contabilidad son principios usados en la valorización de los productos fabricados, ya sea que se encuentre en stock o haya sido objeto de venta. Dichos principios tienen origen y discusión que se aplica a través del método de costeo directo y el método de costeo por absorción. Es importante tener toda la información de costo porque es muy amplio, es bastante extenso, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Y los cálculos van a variar de acuerdo al giro de negocio, a la línea de producción, porque cada empresa industrial elige el método de costeo, elige cuáles serán los costos que influyen más en la maximización de las utilidades y por ende necesitamos tener toda la información necesaria para elaborar los estados de costos y poder visualizar a través del estado de resultados la liquidez inmediata que tiene la empresa, la rentabilidad económica y también la maximización de las utilidades. El éxito de una empresa industrial es desarrollar la contabilidad de costos de manera eficaz y eficiente, considerando la tecnología también, que es el sistema contable y financiero, que puede ser el Contasys, el Concar, también tenemos el Syscon, ¿no? Todos los software contable para poder agilizar el proceso y registro de la contabilidad y que se refleje en los estados financieros, específicamente en el estado de resultados, en el costo de ventas, toda la información de la contabilidad de costos. No sé si hay alguna consulta en sala. ¿Está claro? Una mía, profesora. Muy bien, alumno Un Marco comentario. Malca. No, bueno, quería comentar que alguna vez he escuchado que algunas empresas hacen lo que es cuando digamos no tienen suficiente ingresos, creo que hacen una reducción de sus costos. O sea, por ejemplo, un ejemplo, la materia prima que usan para fabricar algo, buscan de otro proveedor o algo más, más cómodo, ¿no? Para que, digamos, su rentabilidad sea mayor, utilidad. Bueno, lo que he visto, he escuchado siempre, que siempre unas empresas reducen sus costos. Es correcto eso, sí. Toda empresa tiene que minimizar los costos sin afectar al producto terminado. Muchas veces los costos directos son aquellos que visualiza el cliente. Por ejemplo, si yo digo voy a fabricar una mesa, la madera viene a ser una materia prima directa, entonces no puede afectar porque el cliente lo va a notar, pero sin embargo puedo ahorrar en los costos indirectos de repente, ¿no? De repente buscar
los clavos, el pegamento de una manera más económica, pero que sea calidad, porque el cliente va a verificar que ese producto terminado, que tiene un precio de venta, sea de acuerdo a lo que él ha pedido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, se tiene que minimizar los costos, pero sin afectar la calidad del producto terminado. La Bacus y Johnson también reduce sus costos, ¿no? Igual que la empresa Alicor, Sociedad Anónima Abierta, ellos compran la materia prima directamente en la fábrica. ¿Para qué? Para minimizar sus costos. Si lo compra en una empresa comercial, el precio de venta va a ser alto. Por lo tanto, no les va a favorecer en la producción. Entonces, se trata de minimizar los costos, pero sin afectar al producto terminado, que la calidad sea la misma. ¿Está claro? Sí, profesora. No sé si hay otra consulta en sala. Sí, una última, profesora, comentario. ¿Se puede? Sí, sí, muy bien. Yo, por ejemplo, he visto y he escuchado en la televisión que, por ejemplo, en los mercados, ¿no? De abasto, así, por ejemplo, que uno siempre conoce, tiene un precio, ¿no? Por ejemplo, las verduras, no sé, los enseres que uno siempre compra. Pero que normalmente están más cómodos de lo que están en un supermercado, llámese Metro, Plaza Vea, Totus. Entonces, uno pregunta, ¿por qué está más caro, no? Alguna vez, ¿por qué está más caro? Si es igual, ¿no? El mismo contenido, la presentación. Y bueno, siempre he visto que dicen, bueno, porque ellos pagan todo lo que es los servicios, no logística, todo para que estén ahí en ese stand, ¿no? Justamente eso para sus trabajadores, son una infinidad tienen una infinidad será de costos, ¿no? Y por eso, por ende, está el precio un poco más, bueno, es lo que he escuchado. Sí, es muy cierto eso. Si yo compro en Gamarra, donde fabrican los jeans, voy a comprar por docena, ¿no? En grandes cantidades, que a comparación si me voy a Yockey Plaza, el mismo jean lo voy a comprar, el precio de venta será 150 soles, cuando en Gamarra lo puedo encontrar la unidad a 20 soles. Y el cuarto de docena y la docena me va a salir mucho menos, ¿no? Entonces, tenemos que ver que son diferentes lugares, porque Yockey compra los jeans a 20 soles y más el IGB, el 18%, más la utilidad, que es más del 100%, por ser una zona donde también tiene gastos de alquiler, gastos administrativos, etcétera. Entonces el precio de venta será mayor. Siempre va a ser así. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque donde fabrican va a ser el precio de venta menor, ¿no? Y donde compran tienen que generar ellos, también tienen que aumentar el IGB más la utilidad. Aquí en el país y en el extranjero no está normado la utilidad. O sea, yo puedo cobrar lo que me parece, ¿no? Es lo mismo cuando vamos a un restaurante, una pollería, se van a dar cuenta que Norquis está ubicado en una zona, por ejemplo, en Surco, ¿no? Y el cuarto de pollo me cuesta casi 20 soles. Sin embargo, si voy a otra zona, lo puedo encontrar hasta 9 soles, 10 soles, ¿no? Entonces, y uno dice, ¿por qué? Si la calidad, sí, pero recuerden ustedes que es donde compran ellos la materia prima, es menor y los otros generan más utilidad. Son criterios que tenemos que manejar. ¿Está claro? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Agradecer la participación activa de nuestros estudiantes de la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía, en el curso de Contabilidad de Costos. Gracias.